La sombra de la séptima es una historia real basada en algo que me pasó cuando me mudé a Bogotá en noviembre del 2016. Yo no era aficionada ni me gustaban las historias de miedo ni de terror, nunca era las que veía películas ni leía libros de ese estilo. Contar esta historia nace de la necesidad de sacarla, de contar lo que me pasó, pero no es una afinidad hacia el género. Soy muy miedosa. La historia yo la escribí 4 años después porque necesitaba ese tiempo para entender cómo me sentía, para entender o reflexionar sobre lo que había pasado. Nunca dejé de contarla, yo siempre la contaba mientras estaba pasando, cuando terminó de pasar, pero ya el acto de sentarme y escribirla fue 4 años después, cuando por fin me fui a vivir sola y fue una forma como de exorcizar eso, como de sacarlo y poder estar tranquila y ya vomitarlo en un papel. Yo en la introducción digo que la quiero escribir para que ni mi memoria la cambie, y es porque después de cuando pasó la historia yo empecé a contarla muchas veces y uno siempre la cuenta como a diferentes públicos, como a unos amigos, a gente que uno no conoce, a gente que no tiene tanta confianza o a los más amigos, y uno siempre va cambiando un poquito la historia, la va alterando un poquito como según la audiencia, ¿cierto? Y yo lo que quería hacer era, estaba viendo que cada vez agregaba más detalles o quitaba, y no quería como sentarme y escribirla completa con todo lo que me acordaba, para que si en algún momento se me empezaban a olvidar detalles pudiera volver a la historia y recordarla tal cual. Nunca he revelado la dirección, primero porque en verdad le tengo mucho respeto a la historia, le tengo mucho respeto a la gente involucrada, y ese apartamento no es mío, sigue siendo de la que en la historia se llama Adelaida, y hace parte como de, sí, hace parte de la privacidad y de esos hechos que no quisiera que la gente supiera para no indagar más. Yo también cambié el nombre de mi roommate, de Adelaida, pues lo cambié a Adelaida, precisamente también por el tema de privacidad. No quería, yo esta historia no la hablé con ella antes de escribirla o durante, le conté cuando ya la había terminado de escribir, y en ese momento era un tema de privacidad, de pronto a ella no le gustaría salir en la historia. Mis amigos, la gente que sabía que estaba escribiendo la historia, sí están con los nombres tal cual, David, Luis, mi nombre, eso sí se mantuvieron. Sabemos el nombre de la persona real, pero ese es el que menos quiero revelar, porque sé que este tipo de historias genera esa curiosidad o ese morbo de ir a buscar a la persona, y a ella sí es la que menos quiero molestar. No sé cómo funciona, nunca quise investigar, entonces prefiero que nadie se ponga a buscar el nombre. No quiero que nadie busque el nombre de Senda, el nombre real de Senda. La noche que utilizo en la historia como para contar la historia con Julián, Martín y Camila es una licencia creativa que me di. Esa noche, aunque no fue tal cual con esas personas porque no existen, sí son como la recopilación de todas las noches o todas las veces que yo he contado la historia. Son las preguntas que me he hecho, son las reacciones más frecuentes. Camila es la que no quiso, la que empezó a escuchar y se quiso ir y no la terminó, que tengo muchas amigas y muchos amigos que no son capaces de escucharla. Tengo el que se emociona y no le importa la lógica y solo se emociona y quiere saber más, y tengo también, he tenido esas reacciones de amigos o amigas súper escépticos que cuestionan todo, que quieren tumbar la historia, que la retan. Entonces esas son como las 3 emociones más comunes o las reacciones más comunes que he tenido, y que las quise plasmar como en esos 3 personajes y en ese ambiente que de forma también es muy casual. Mucha gente habla de historias de miedo y todo el mundo comparte las experiencias tan chiquitas o tan grandes como las hayan vivido. Entonces esta era como la forma más natural que yo encontré para contar lo que siempre he contado desde que me pasó. En el episodio 2
que es cuando yo conozco a Adelaida, conozco el apartamento, bajo a mi cuarto y veo la sombra. Yo digo que no soy miedosa o ni siquiera como tan curiosa, es porque yo no creía. O sea, para mí en verdad era una sombra que no entendía por qué, pero nunca tenía ese trasfondo como miedoso, tenía un trasfondo oscuro, que había algo como sobrenatural. Como yo soy tan miedosa, trato de ser muy racional para que mi imaginación no llegue hasta esos puntos donde el miedo me paralice. Entonces esa fue como la reacción que tuve, porque es mi forma de protegerme hacia ese tipo de historias. En el episodio 3, Ade vuelve de su retiro espiritual con su mamá, que yo nunca la había visto y no la conocí. Volvieron tipo 1 de la mañana y claro, yo estaba dormida. Al otro día me desperté para el trabajo, no las vi. Yo fui al trabajo, volví y hablé con Adelaida, y ahí fue cuando me contó como el ritual, que habían llegado como con un velón, agua bendita, y rezaron todo el apartamento a las 3 de la mañana de la noche anterior, cuando ellas habían llegado, menos mi cuarto, porque no me querían despertar. Entonces esperaron que al otro día yo me fuera y le echaron agua bendita a todo el cuarto y hicieron como el ritual que tenían. En el episodio 4 yo digo que todo el mundo era capaz de ver la sombra porque en verdad era muy evidente. No era como una mancha que no tenía forma definida, sino que se distinguía mucho donde había algo que obstruía pues la luz para que entrara, donde en verdad tú al verla no tenías que hacer mucha fuerza para darte cuenta que había algo. Y tenía una forma, que entonces eso también generaba esa curiosidad de qué es lo que da esa forma.